Bueno, muy buenas tardes. Un abrazo enorme para cada uno de nuestros colegas entrerrianos que se están sumando al cursado de esta diplomatura en superior en Historia de Entre Ríos. Le damos la cálida bienvenida a esta primer clase sincrónica del espacio denominado Didáctica de la Historia. Es un gusto para nosotros recibirlos por este medio, comunicarnos con ustedes y estrechar lazos a través de este lindo proyecto que estamos cursando juntos y aprendiendo entre todos. Vamos a presentar a las docentes que van a estar a cargo al equipo de trabajo de este seminario de investigación. Ellas son, como docentes, Nelsi Susana Nadalich. Ella es profesora en Ciencia de la Educación, es magíster en Educación, otorgado por la Facultad de la UNER. La va a acompañar la profesora Yamila Begliemini, ella es profesora en Ciencias Sociales, egresada de la UNER. Tiene una diplomatura en Mujer, Género, Diversidad y Políticas Públicas, y actualmente está cursando la licenciatura en Ciencias Sociales. En el equipo de trabajo nos acompaña Evangelina Velázquez, y además del equipo de tutores, que son Ricardo Sáenz y Miguel Noguera, a lo cual agradecemos enormemente todo el trabajo que vienen realizando en el acompañamiento de este trabajo. Bueno, la dejo con las protagonistas y bueno, que tengan una excelente jornada de interaprendizaje. Muchas gracias, Silvana. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a todos y a todas a este primer encuentro de este seminario taller, seminario de investigación. Ese lapsus es correcto también, porque la idea es que sea participativo, es un seminario de investigación didáctica de la historia. Van a ser 5 encuentros, y en este primer encuentro queremos mostrarle, y le vamos a pedir a Ricardo que vaya proyectando la primer filmina. Les queremos mostrar y compartir cuál va a ser el encuentro de trabajo esta primera jornada. Estamos empezando con una presentación. Recién Silvana hizo una presentación de quiénes vamos a ser el equipo docente, pero también queremos compartir con ustedes cuáles son los propósitos de este seminario de investigación, cuál es la modalidad de cursada, cuáles van a ser las fechas de los encuentros, que van a ser los días miércoles en esta franja horaria, entre las 16:30 y las 18 aproximadamente. Por ahí nos podemos extender un poquito más o terminar unos minutos antes, pero ese va a ser el tiempo promedio. Primer encuentro hoy, 18 del 8, el segundo encuentro el 8 del 9 de septiembre. En octubre vamos a tener 2 encuentros, el día 13 de octubre y el día 27 de octubre, y vamos a finalizar esta cursada el 3 de noviembre. Para comenzar, nos parecía importante dar lugar a algo central en el contenido, en los ejes problemáticos de este plan que elaboramos para esta diplomatura en Historia de Entre Ríos, y seleccionamos un material audiovisual que es de un ciclo muy conocido, seguramente abordado por ustedes en las aulas y para sus clases, que es el ciclo Caminos de Tiza, que se emite por la TV pública hace muchos, muchos años. La conductora sigue siendo la misma. En este caso nos pareció central e importante tomar uno de esos episodios que se llama justamente Dar clase. Y este material audiovisual, que después también vamos a ir viendo en el desarrollo de este primer encuentro, vamos a contactar con uno de nuestros autores que nos va a acompañar a lo largo de este trayecto formativo, que es Nicolás Arata. Posiblemente muchos conocen a Nicolás Arata. No está solo en este material, también lo acompaña otra docente y otro docente. Y lo que nos interesa ahí es poder analizar juntos, juntas, en esta tarde, cómo vamos renovando sentidos y significaciones a esta acción tan propia del trabajo docente, que es dar clase. Entonces, si podemos, vamos a ver un primer fragmento, y lo que vamos a hacer
es, bueno, no sé si un poco todo el encuadre. Bueno. Porque si no aparece esto de divertido, aburrido ir a la escuela. Nicolás. No, estoy pensando que así como muchas veces decimos que una evaluación nunca mide. Bueno, era una de las posibilidades, esperábamos que no ocurriera, pero una de las posibilidades es que no pudiéramos proyectar este video que teníamos preparado. Bueno, son cosas que no nos asombran a quienes nos ocupamos de la docencia. Gracias por estar ahí. Podemos arrancar un poco con esta pregunta. ¿Qué te parece, Pablo, si es todo lo mismo? Transmitir, enseñar, dar clase. Es muy buena la pregunta, Mirta. A mí me parece que una clase es algo que tiene lugar en el marco de una determinada propuesta de enseñanza y aprendizaje. Ajá. Y cuando los docentes construimos esa propuesta de enseñanza y aprendizaje, debemos hacernos 3 preguntas. Que son, primero, ¿qué vamos a enseñar? ¿No? Y ahí va a marcarnos mucho nuestra formación disciplinar y también ideológica, ¿no? ¿Qué contenidos voy a seleccionar para enseñar? Muy importante también es preguntarnos para qué los vamos a enseñar, ¿no? ¿Con qué enfoque pedagógico? ¿Cuál es para nosotros la función de la escuela? ¿Y cuál es la función de nuestra materia en esa escuela? Y finalmente, una de las preguntas más importantes es el cómo, ¿no? ¿Cómo vamos a producir ese conocimiento? Y ahí entra nuestra formación didáctica. Cuando los docentes nos hacemos esas 3 preguntas, empezamos a construir una forma de abordar un objeto de estudio. Las clases son el espacio y el tiempo en el cual nosotros desplegamos esa propuesta. Y entonces esas propuestas tienen muchas actividades distintas en función de los momentos de la propuesta y la recepción que tenga por parte del curso. Por eso las clases siempre van a ser distintas. Claro, claro. Muchas de esas preguntas que te haces y que hay que hacerse las vamos a ir desarrollando en el transcurso del programa. Cuando decimos dar clase, Vanina, estamos usando ese verbo dar. ¿Qué da el docente cuando da clase? Bueno, la verdad es que es una palabra pequeña que involucra muchos sentidos, es muy profunda y también es polisémica, ¿no? Ajá. Creo que lo que primero, digamos, pondría en la lista sería, damos una oportunidad y sobre todo lo que nos guía es un profundo sentimiento de compartir con los otros, con las otras, aquello que nosotros sabemos y que estamos convencidos, porque hay algo del convencimiento que creo que es muy importante también, que puede modificar el modo de ver el mundo de quienes aún no saben todo lo que nosotros por el momento sí sabemos, pero que deseamos profundamente compartirlo, ¿no? Y en este sentido, no solo cambiar la manera de ver el mundo, sino también cambiar su modo de habitar el mundo y su modo de transformarlo. Y en ese dar, uno también ofrece la oportunidad de que el otro transforme lo que estamos enseñando. Y en ese sentido, hay algo de lo que Pablo recién planteaba del qué, que tiene que ver con un posicionamiento respecto del conocimiento, ¿no? Que nosotros los docentes portamos, y es entenderlo siempre como inacabado, como una versión posible de todo lo que es posible saber, en todo caso como la mejor versión que hemos sido capaces de construir para compartir con los otros. Ahora, Nicolás, ¿es un dar clase o es un hacer clase? Están involucrados los dos verbos, las dos acciones. Yo, escuchando tanto a Pablo como a Vanina, me venía la imagen de esa filósofa María Zambrano, esa filósofa española que decía dar clase es sobre todo dar o habilitar un espacio de tiempo. Y en ese espacio de tiempo lo que las y los docentes procuramos es poner a disposición una selección de la cultura, de lo que creemos efectivamente que son los mejores elementos que representan nuestra cultura para que los recién llegados se puedan encontrar con ellas, pero que al mismo tiempo, y ahí creo que el dar y el hacer le tienen que hacer lugar a un ejercicio de libertad, de creación, decía, para que esos recién llegados hagan con eso que nosotros seleccionamos lo que quieran, es decir,
que intervengan también un proceso de apropiación de eso que nosotros transmitimos para que la cultura pueda ser no solo pasada, sino recreada. Claro, recreada, transformada, como decía Vanina. Voy a compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias por esta proyección, y nos están llegando unos mensajes. Eva nos está informando que en el chat se están comunicando de que hay algunas interrupciones y que la señal no es buena. Bueno, quizás tenga que ver con el video, que bueno, suelen ser algunos materiales quizás un poco pesados, pero bueno, ya nos irán informando si se nos escucha bien, que es lo más importante, y que ustedes también puedan comunicarse a través de esa conversación en el chat. Nuestra idea era que se pudiera ver este material que les comentábamos hace un ratito, de este ciclo Caminos de Tiza, que es del 2020, es del año pasado. Por eso nos parecía muy significativo, porque estamos atravesando años inéditos en la docencia, y justamente ahí era como un volver a pensar esto que significa dar. Y si no lo pudieron escuchar y seguir atentamente por estas cuestiones técnicas, este material va a estar colgado en la plataforma, va a estar disponible, y va a ser material también de trabajo como interencuentro entre este primero y el próximo encuentro. Invitamos a pensar, y si quieren escribir, nos pueden dejar comentarios en el chat respecto de qué verbos, qué acciones están en juego en esto de dar clase. Algunas cuestiones fueron saliendo. Nos parecía central esto de dar clase, esta palabra cortita, decía una de las entrevistadas, sin embargo con tanta potencia, ¿no? Y el dar como un dar oportunidades. Bueno, habíamos seleccionado 2 fragmentos más, vamos a ver cómo sigue el tema de la señal, pero más que nada queríamos también, y le pedimos por favor si pueden poner la filmina del encuadre de la jornada, para que veamos también un poco cómo vamos a seguir trabajando en esta tarde. Vamos a hacer un desarrollo, muchas gracias, un desarrollo teórico, tomando autoras como Alicia Camillioni, Augusto Pérez Lindo, Nicolás Arata, que estuvo también interviniendo en este material audiovisual recién, un epistemólogo mexicano que es Hugo Semmelman, Michael Apple, que es un seguidor de toda la teoría de Freire, a pesar de ser norteamericano, y también Hannah Arendt. Vamos a tomar algunas cuestiones de esta filósofa alemana. Vamos a ver también algún fragmento respecto de lo que le da título a este primer encuentro, que es qué significa pensar históricamente, aprender a pensar y enseñar esto de este ejercicio de esta mirada histórica. Entonces, para eso vamos a ver algunos fragmentos de una revista digital del CGE, del Consejo General de Educación, que se llama justamente Puentes entre pasado, presente y futuro. Para que no sea todo palabra y exposición, justamente porque se trata de un seminario de investigación de didáctica, elegimos también cuidadosamente, bueno, darle lugar a los lenguajes artísticos, y vamos a invitarlas a escuchar una canción como momento 5 de este encuentro. Y como momento 6 de este encuentro, vamos a hacer digamos, una presentación de lo que va a ser el encuentro 2. Entonces ahí les vamos a comentar un material. Bien, Yami, si te parece, yendo a la filmina 3, vamos a hacer una lectura también como marco de entrada a este encuentro, trayéndolo a Paulo Freire. Buenísimo, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, entonces, un poco lo que estaba compartiendo Susana era como el recorrido del día de hoy,
y proyectando el encuentro que se viene. Y bueno, traemos algunas citas, digamos, que son como que nos ayudan a seguir pensando, ¿no? Y que son como pensadores y pensadoras que consideramos fundamental también. Entonces, en esta ocasión, digamos, Paulo Freire dice: la realidad no es así, la realidad está así. Y está así no porque ella quiera. Ninguna realidad es dueña de sí misma. Esta realidad está así porque, estando así, sirve a determinados intereses del poder. Nuestra lucha es por cambiar esta realidad y no acomodarnos a ella. Fragmento de El grito manso. Gracias, Yami. De nada. Bueno, y a continuación les vamos a contar un poquito cuáles son los propósitos en los que estuvimos pensando hace un tiempo atrás en el armado de esta planificación, de este diseño, de este seminario de investigación. Vamos a dejar el primero para lo último y les vamos a contar un poquito, bueno, qué nos parece central para poner a disposición, por supuesto, siempre contando con la palabra de ustedes y el debate también y la participación de ustedes. Nos parece que un seminario de estas características para docentes de historia, algunos, bueno, con más trayectoria, depende el tiempo que hace que llevan en el trabajo docente, otros quizás tengan una trayectoria un poco más extensa. Entonces, bueno, les traemos este espacio de formación para fortalecer las prácticas de enseñanza de la historia. Nos parece importante también compartir con ustedes la definición de docente de Antonio Gramsci, este pensador italiano, que nos dejó muchos conceptos que nos siguen siendo muy, muy útiles, siguen siendo muy vigentes. Gramsci define al docente y a la docente como intelectual transformador. Otro propósito nos parece central, esto de volver a pensar el valor de la investigación. La investigación, las prácticas investigativas como práctica científica y también como central, digamos, dentro de lo que es el conocimiento en el campo socioeducativo. Lo ponemos en negrita a propósito, a este otro propósito, valga la redundancia, de inquietar interrogantes que están disciplinados por el sentido común. Yami, capaz que tengas que silenciar el micrófono para que no se acople y tengamos una mejor calidad de sonido. Esto vamos a dedicarnos a pensar, repensar el lugar del sentido común en las prácticas de enseñanza. Y en este sentido, este último propósito, cruzar un puente del sentido común a lo que varios autores que vamos a trabajar llaman buen sentido. Y yendo a este primer propósito, decíamos, lo dejamos para el final, producir un conocimiento poniendo en juego 10 premisas. 10 premisas que también vamos a invitar y a poner en debate para esta cursada, que vamos a ver en la próxima filmina, que nos parece central a la hora de pensar la didáctica de la historia. Nosotros traemos esta propuesta de pensar la didáctica de la historia, justamente ubicando la educación como un derecho social. Y ahí nos aparece un I, que ese I significa un entre, para pensar cuál es el vínculo, la relación entre sujetos educativos y estudiantes. Sujetos educativos somos los docentes, las docentes y las estudiantes. Y esa I cambia cuando hay un Estado presente, un Estado que interviene, un Estado que invierte en educación y cuando no lo hay. Y también en este seminario de investigación vamos a pensar en una categoría que es el de políticas públicas. Para eso hace falta un Estado comprometido con este derecho social a la educación. Yo voy a leer algunos de estas 10 premisas que van a acompañar toda esta cursada y después Sami también va a continuar con la lectura, así no los aburrimos con las mismas voces.
También traemos esta otra premisa. Cuando decimos premisa, decimos presupuesto, ¿no? Ideas, fuerzas, valores en los que, digamos, los podemos fundamentar desde lo político, desde lo ético, desde lo estético. Y desde allí traemos esta concepción, el lugar de la escuela como un espacio público de producción y apropiación de conocimientos. También la escuela como un lugar central de convivencia democrática, es decir, la escuela como ese espacio que sigue sobreviviendo, ¿no? A pesar de las crisis, sigue siendo un lugar que puede posibilitar, a veces es posible y otras veces es más difícil encontrarlo, pero puede posibilitar la convivencia democrática. Cuando decimos convivencia democrática estamos pensando, ¿no? Un poco también mirando nuestra historia, ¿no? Como país, el siglo XX, bueno, no siempre tuvimos democracia, ¿no? Y sabemos que la educación puede hacer mucho, y la historia, por supuesto, para consolidar los valores democráticos. El punto 3, el propósito 3, pensamos ahí de la mano de una también pensadora, de una autora que vamos a traer, que es Silvia Finocchio. También la vamos a traer en un audiovisual y también les vamos a proponer como lectura. De ella tomamos esta noción que nos parece central, que es la de la concepción de docentes y de estudiantes con conciencia histórica, con conciencia política y con conciencia ambiental. Y también como una premisa fundamental a renovar cotidianamente la de robustecer la construcción de la conciencia histórica y todo lo que eso implica, ¿no? Porque cuando decimos conciencia histórica están en juego operaciones mentales, cognitivas, emocionales, conscientes y también inconscientes que ponemos en juego en la vida diaria. Bien, si querés continuar, Yami, con este cuarto propósito. Sí. Un poco hacemos esto de hacer como la lectura, un poco de los propósitos como desde un inicio, plantear, digamos, el marco desde donde queremos enmarcar el seminario de investigación. Entonces, las nociones de escuela, currículum, enseñanza, aprendizaje y evaluación desde paradigmas y criterios amplios, dinámicos, críticos, emancipatorios, que promuevan el abordaje de la historia desde la complejidad, la contextualización, la desnaturalización de desigualdades, la interrogación, la permanente problematización para la erradicación de formas arbitrarias, autoritarias e injustas en nuestra sociedad. Porque de alguna manera, digamos, al pensar cómo abordar desde el aula, ¿no? estos ejes, también estamos, digamos, como enseñando modos de socializarnos, ¿no? Ya sea desde el aula, que después esto se replica, digamos, en la sociedad. En el número 5 tenemos entonces las propuestas de enseñanzas que den lugar a la interculturalidad, la igualdad de géneros, la visibilización de voces largamente acalladas, las narrativas históricas como expresiones de estigmatización y violencia. Creemos, digamos, que posicionarnos desde este lugar también, digamos, aporta a esto de las nuevas narrativas y estas nuevas prácticas que queremos proponer desde este lugar, ¿no? Inclusivo y democrático. El número 6, entonces, los saberes de las ciencias sociales en general y de la historia en particular, desde los derechos humanos situados en y desde Latinoamérica, profundizando las epistemologías del sur, como conjunto de saberes relevantes y significativos, lo cual supone superar la tradición eurocéntrica, epistemicidio y culturicidio, que esto es algo, digamos, que vamos a ir también profundizando en el seminario y seguramente en otras cátedras también. Y como número 7 tenemos la centralidad del lenguaje como gran vertebrador
de los aprendizajes, siendo las prácticas comunicativas constitutivas de subjetividades. Por esto daremos espacio a experiencias de lectura, escritura, oralidad y debate con sentido crítico. ¿Querés seguir, Su? Bien. Bueno, ahí me parece también, tomando esto último que nos leyó recién la docente, nos parece central también esto de qué hace la escuela para enseñar a debatir, ¿no? Y el debate también forma parte de un ejercicio comunicativo, ¿no? También es parte de lo que enseñamos, a veces con mayor conciencia, a veces con no tanta, en el aula, ¿no? En las aulas, en las distintas aulas. Y la forma de debatir, no nacemos sabiendo debatir, es algo que nos lo enseñan o lo vemos y aprendemos de eso que estamos viendo que hacen otros. Entonces, debatir, ¿no? Con sentido crítico, con mucho respeto a lo que significa ese ejercicio intelectual, es algo de lo que también podemos hacer más tratándose de historia. Vamos a ver la 8, que está en la próxima filmina. Son 10 propósitos, habíamos dicho, 10 premisas. Esta 8 nos parece también muy importante porque destaca el lugar de los ejes problemáticos a la hora de hacer diseños, ¿no? A la hora de pensar las intervenciones didácticas. Si damos lugar, cuánto lugar damos a planificar a través de ejes problemáticos, ¿no? Y llevar adelante nuestras prácticas docentes, digamos, con este sentido de los ejes problemáticos, que los definimos como modos de habilitar el pensamiento crítico, la búsqueda de información y el debate, de un modo abarcativo, sistémico e integrador, ¿no? Es mucho más que planificar a través de contenidos simplemente. Los ejes problemáticos nos pueden posibilitar esto de superar esquemas cómodos de enseñanza, que atomizan los aprendizajes, ¿no? Y alejan a las estudiantes del deseo de aprender historia. Respecto de esto, después vamos a ver una pequeña encuesta que tenemos para proponer. El punto 9 nos habla de, ahí lo volvemos a traer a este epistemólogo, este pensador mexicano que mencionábamos recién, Hugo Semmelmann. Él nos habla de esta necesidad también de reconocer lo sabido y lo aún no sabido, ¿no? La distancia entre lo dado y lo dándose. Le explica que lo dado es lo cristalizado, es ese razonar desde lo potencial, ¿no? A diferencia de ese razonar desde lo potencial, que siempre es apertura, indeterminación, ¿no? Lo dado es la base de la acumulación y lo dándose es el campo de posibilidades hacia la emancipación. Entonces, este puente, este poder pensar, habilitar nuevos modos de enseñar entre lo dado y lo dándose, puede ser también una forma de enriquecer nuestras prácticas de enseñanza, de la historia. Vamos a ver la próxima filmina que nos lleva a la última premisa. Y aquí queríamos también destacar la importancia de los recursos, ¿no? Metodológicos, multimediales y estéticos. Sabemos que la didáctica no se agota en el cómo, pero también incluye el cómo, ¿sí? Entonces ahí proponemos algunos y vamos a dejar abierto para que ustedes también sigan aportando algunos de estos recursos, ¿sí? Ya hablamos de los ejercicios de lectura, escritura, oralidad y debate, el valor del análisis de las fuentes, el lugar del cine en el aula, la inclusión de testimonios, ¿sí? Testimonios, incluso algunos hasta que podemos acercarlos al aula, ¿no? Y que sean posibles entrevistas con algunas fuentes testimoniales que tengamos para diferentes temas. Las visitas a museos, hemerotecas, sitios de memoria, también vamos a trabajar sobre esto. Cuando podemos en forma presencial, y ahora vamos aprendiendo cada vez más también, ¿no? La posibilidad virtual y lo que puede enriquecer algunas propuestas esa modalidad. La organización de foros de debate con pluralidad de voces, las entrevistas y encuestas, y el lugar de las expresiones artísticas. Volvemos con esto que ya lo mencionamos hace un ratito. Bien, hasta ahí entonces les contamos brevemente y un poco rápido, pero todo esto va a quedar en la plataforma para que lo sigan revisando y releyendo.
Ahora vamos a pasar a comentarles un poco en qué consiste la cursada de estos 5 encuentros. Retengan el número 5 porque vamos a repetir muchas veces el número 5. Son 5 encuentros basados en 5 interrogantes que orientarán 5 trabajos prácticos. Entonces, cada clase se va a iniciar, hoy vamos a iniciar la 1, se va a iniciar con un interrogante, porque esto que estábamos diciendo como premisas, la idea es que seamos coherentes y lo pongamos en práctica. Entonces, vamos a iniciar cada encuentro con una problematización, ¿no? Con un interrogante. La propuesta central de los 5 encuentros va a ser mirar las clases, ¿sí? Mirar para comprenderlas, para recrearlas y para enriquecerlas. Pero tomarnos ese trabajo intelectual de observar lo que estamos haciendo con nuestras prácticas de enseñanza. Bien, vamos al próximo, a la próxima filmina. Hasta ahora no tenemos noticias, entendemos que va saliendo todo bien y nos van siguiendo y escuchando y viendo sin problemas, así que... Permiso, Su. Sí. Creo que hay comentario al respecto de los propósitos. No sé si lo querés comentar, Eva, como ya que estamos acá en este marco. Sería agradable escucharlo. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Súper bien. En realidad, los comentarios sí sumamente interesantes, pero es en relación al primer fragmento del audiovisual del programa de la TV pública Caminos de Tiza. Bueno, Susana preguntó qué verbos, qué acciones están en juego al dar clase. Y bueno, los participantes empezaron a contestar y bueno, sí, surgieron cuestiones muy interesantes. Intercambiar, compartir, cuidar, retroalimentar, imaginar, ofrecer, pensar, crear nuevos saberes, plasmar, incentivar, clasificar, comparar, contrastar, entre otros verbos, ¿no? Y una consulta, una pregunta más que interesante, dice, ¿cómo también evaluar? ¿Cómo se llega a evaluar ahora en un nuevo proceso pedagógico 2020-2021? Bien, bueno, muchas gracias, Eva. Bien, sí, por supuesto que desde esa la evaluación forma parte de una clase, ¿no? Así que bueno, vamos a retomar, sobre eso vamos a trabajar. Ahora les vamos a ir contando un poco en qué momento vamos a dedicarle como un tiempo especial al tema de evaluación. Bueno, gracias por todas estas acciones, verbos, que de hecho son muchísimos, ¿no? Muchísimos verbos que están en juego en decíamos palabra cortita, pero es tan significativa y potente que es dar clase. Bien, bueno, y respecto de la bibliografía de los 5 encuentros, cada encuentro va a tener su bibliografía obligatoria y va a tener también otra ampliatoria que va a quedar, digamos, a disposición para que quienes quieran enriquecer sus lecturas puedan hacerlo. Y también van a formar parte de las propuestas que les dejemos como materiales, los audiovisuales. Cada encuentro va a tener también materiales audiovisuales, algunos breves, otros no tanto, y pasajes de literatura. Nos parece también importante incorporar, sobre todo tratándose de historia de Entre Ríos, pasajes de literatura. Bien, supongo que a nadie le interesa, pero vamos a mencionar este último punto. Suponemos que nadie está acá por este tema, pero bueno, un poco de ironía también es importante. El tema de la acreditación va a ser necesario que aprueben de los 5 trabajos prácticos, que aprueben 4 de ellos. Algunos van a ser un poquito más complejos que otros, así que suponemos que no va a haber ningún inconveniente para que todo el mundo pueda hacer una cursada consciente, responsable y poder cumplimentar con la elaboración de los prácticos. Así que estimamos que todo va a ir sobre rueda y están muy pensados los prácticos también para que sean amenos, no solamente rastreo bibliográfico y rescate de categorías teóricas, sino también incluimos otros
otras metodologías. Si les parece, vamos a compartir un poco clase a clase la presentación simplemente de los interrogantes, para que ustedes tengan una reseña, para que ustedes tengan una reseña de las 5 clases y un poco en qué va a consistir cada una. Si querés, ya me ir leyendo y yo voy como ampliando un poquito qué contenido y qué ejes problemáticos va a tener cada uno. Súper, sí. También aclarar en ese último punto de la acreditación que por supuesto, digamos, estamos atentas a cualquier duda, digamos, inconvenientes que puedan surgir, nos pueden comunicar, así que tranquilos por ese lugar. Entonces, como dijo Susana, digamos, cada encuentro, como abre con un interrogante, la capacidad o el potencial que tiene un interrogante es seguir abriendo, ¿no?, más preguntas y dudas. Entonces, el primero dice, ¿qué es la alfabetización histórica? ¿En qué circunstancias la escuela enseña a pensar históricamente? Bien, sobre eso no nos vamos a detener mucho porque es este encuentro en sí mismo, así que lo que vamos a hacer es leer ahora y comentar un poquito la segunda clase, que es este otro interrogante, ¿no? Cómo formular buenas preguntas. Ahí vamos a destacar fundamentalmente cuál es el lugar de la pregunta a la hora de pensar nuestras clases, qué lugar le damos a las preguntas y fundamentalmente cómo acompañamos ese proceso, que es un proceso cognitivo, intelectual, que debería ir complejizándose con las estudiantes al momento de hacerse y hacer preguntas. Y cuándo las preguntas pueden operar como hipótesis, ¿sí? Les recordamos que estamos en un seminario de investigación, entonces ustedes van a ver que todo el tiempo aparecen cuestiones relacionadas a qué significa investigar, y desde ya el aprender a hacer preguntas es un acto propiamente investigativo, ¿no?, que nos acompaña en la vida diaria y también en las escuelas. En este segundo encuentro vamos a ver algunos materiales de Flavia Terigi, fundamentalmente, que Flavia nos habla de qué debe saber un docente y por qué, ¿no? Vamos a indagar un poco por ahí. Y también vamos a pensar cuestiones respecto del sentido común, esto que decíamos hace un ratito. También vamos a pensar el acto de investigar, que conlleva una serie de acciones: formular preguntas, incomodarnos, romper esquemas, leer, observar, aprender a mirar históricamente, problematizar, diferenciar problema de problemática, que no es lo mismo, buscar antecedentes de la temática estudiada, entre otros ejercicios, ¿no? Un poco esas cosas vamos haciendo cuando investigamos. Dije esto de diferenciar problema de problemática porque un problema es algo que está cosificado, que está naturalizado, que ya casi que no lo vemos, no nos asombra. Y una problemática está sujeta a estudio, esto dice Karina Kaplan, ¿no? Una problemática nos inquieta, nos incomoda, ¿no? En este segundo encuentro vamos a ver un audiovisual de Canal Encuentro, que se llama El Orden, y también vamos a compartir con ustedes un material muy interesante sobre la clase media, un documental sobre la clase media argentina, para tomarlo como pretexto, digamos, para buscar allí algunas sedimentaciones de expresiones del sentido común. En la clase 3 vamos a ver esto de desde dónde enseñamos historia, desde dónde enseñar historia. Y sobre todo esto de a qué llamamos pertinencia histórica del conocimiento. Lo de que muchos autores, autoras hablan de un saber situado. ¿A qué nos referimos con un saber situado? Hace un ratito hacíamos mención en esto de pensar en y desde Latinoamérica, ¿no? Las epistemologías del sur, que seguramente deben estar estudiando con Francisco Senegaglia.
Entonces, la idea en esta clase 3 es también pensar que estamos pensando en y desde Latinoamérica, Argentina, Entre Ríos. Cuando hablamos de epistemologías del sur, pensamos, por ejemplo, en Adriana Puigros, en Edith Lewin, en los dos Dussel, Enrique Dussel, pero también Inés Dussel. Pensamos en Alicia de Alba, esta mexicana que tanto nos aporta. Pensamos en Graciela Frigerio, pensamos en Francisco Senegaglia, pensamos en Nina Landriani, pensamos en José Tamarit, en Boa, pensamos en Rita Segato, pensamos en Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? Y tantos otros y otras que nos proporcionan un saber en y desde Latinoamérica. La clase 4, en la 3 vamos a ver un poco también un material que quizás lo conocen, que se llama Quiero mi monumento, que es de la programación infantil del canal Paca Paca, y ahí este personaje, creado justamente al calor de los festejos del Bicentenario en 2010 en nuestro país, Samba, Quiero mi monumento es justamente, ¿no? Es una especie de show televisivo donde aparecen personajes, en este caso vamos a ver Sarmiento y Quiroga, que ambos quieren tener un monumento, y hay un público, hay un panel, que es el que define a quién le va a corresponder el monumento. Y ahí la vamos a también a traer a Silvia Finocchio en una entrevista con Adrián Paenza. Adrián Paenza la entrevista a esta historiadora, esta especialista en ciencias sociales y en historia, y con ella vamos a tomar una serie de conceptos importantes. ¿Querés leer la clase 4? ¿Cuáles son los interrogantes ahí, Yami? Sí. ¿Sueñan las ovejas con bicentenarios? ¿Qué se enseña de la historia? ¿Qué recordar? ¿Qué legar a las jóvenes generaciones? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo superar el centrarse en los relatos del horror? ¿Cuáles son las representaciones de las jóvenes sobre el pasado reciente? Bien, bueno, en realidad dijimos un interrogante y son un poquito más de uno, pero bueno, cada clase tiene como uno central, ¿no? Aquí desde ya que vamos a ver esto de qué recordar y qué legar a las jóvenes generaciones, ¿no? A las infancias y juventudes. De qué manera hacerlo. Entonces, en este encuentro vamos a trabajar un concepto que es un concepto paradójico, pero que sigue desde el inicio del sistema educativo, fines del siglo XIX, principios del XX, hasta la actualidad, ¿no? Y seguimos dándole importancia y significándolo, y por eso sigue aún presente en nuestras aulas y en nuestras instituciones educativas, que son las efemérides. Decía paradójico porque justamente efemérides significa y deriva de efímero. Y las efemérides constituyen esa práctica que en sus orígenes estuvo destinado principalmente a construir pertenencia nacional. Entonces, en esta clase vamos a trabajar algunos materiales como un libro hecho en Entre Ríos que se llama Entre Ríos minúscula, porque es un juego entre el nombre de la provincia y los ríos que nos atraviesan, Entre Ríos de Memoria, Verdad y Justicia. Es un material de 2013-2014. Vamos a ver también un material muy reciente del Ministerio de Educación de la Nación que nos propone trabajar sitios de memoria como desafío pedagógico. Vamos a ver también la noción de culturicidio, que es una noción de Francisco Tete Romero, que quizás algo trabajan con Francisco Senegaglia, y si lo hacen ya en ese seminario, simplemente escucharemos qué nos traen ustedes aquí. Bueno, y vamos a ver algunos otros materiales más. Y en la clase 5, la última, va a ser la clase quizás un poco más densa teóricamente y conceptualmente. Nos vamos a referir un poco a estas cuestiones que ustedes estarán visualizando en la filmina. ¿Qué docente de historia necesitan las escuelas? Y podemos por ahí ampliar las escuelas entrerrianas. ¿Quiénes son les que aprenden en nuestras escuelas? ¿Qué es una buena clase de historia?
así como recién dijimos, y ustedes trajeron todo este material tan interesante, estos aportes, ¿qué significa dar, de verbo dar? Les vamos a pedir pensar juntos, juntas, qué es una buena clase de historia. Y aquí, ¿qué pueden aportarnos los lenguajes artísticos a la hora de enseñar historia? Esto sería, bueno, si le abrimos la puerta de las aulas al teatro, cuándo, cómo y cuándo, cuánto, ¿no? Al teatro, a la música, a la literatura, al cine. En este último encuentro vamos a trabajar un concepto también muy caro a la didáctica, que es el de transposición didáctica. Esto de qué hacemos al momento de elaborar actividades y propuestas de enseñanza que acerquen la historia investigada a la historia enseñada. Y aquí también vamos a invitarlos, a invitarlas a compartir unos ejercicios del centenario al bicentenario. Vamos a pensar estos dos momentos claves de nuestra historia, como argentinos, argentinas y también como entrerrianos, entrerrianas. ¿Qué diferencias hubo entre unas conmemoraciones, unos festejos y otros? Del centenario al bicentenario. Y también, como segundo ejercicio, les vamos a proponer pensar de Villiquen a las asombrosas aventuras de Zamba, hacer ese ejercicio, ¿no? ¿Qué significa un recurso? ¿Qué implicancias tuvo en las narrativas históricas escolares? ¿Y qué significados tiene este otro recurso? Obviamente uno de casi 100 años y el otro de apenas 10, 11 años. Bien, entonces hasta ahí tenemos como un pantallazo. Podemos en todo caso, Eva, ver si hay preguntas, alguna consulta, alguna reflexión, algún aporte respecto de lo que estamos haciendo. Es también traer concepciones, poniendo en práctica concepciones de enseñanza y de didáctica que tienen que ver con esto de, en un primer encuentro, bueno, compartir, no esconder, no ocultar, sino transparentar cuál es el encuadre de trabajo. Quizás hay algún comentario ahora, antes de avanzar con otra cosa. Por ahora no, chicas. Recién, bueno, puse a disposición por si hay alguna consulta que les quieran hacer. Yo se las transmito, así que, bueno, estoy atenta a eso y cualquier novedad les informo. Quisiera aportar, digamos, desde esto que es, como que está siendo un eje transversal en el seminario, que es respecto de los interrogantes, que ya plantear, digamos, la enseñanza a partir de interrogantes nos pone en un lugar de dudar de lo que está como tradicionalmente dado, pero también, digamos, cuando nosotros abrimos a las preguntas, como damos lugar a escuchar las voces, ¿no? Y escuchar las voces que vienen a decir, como desde la propia voz y no la reproducción de un contenido, ¿no? Quiero decir que un estudiante que responde a una pregunta no es lo mismo, digamos, a una pregunta abierta que cuando se responde, digamos, al contenido que uno espera. Esto quería como compartir. Buenísimo, bueno, avanzamos. Cuando vos, Eva, veas que hay intervenciones en el chat, quieras interrumpirnos, la idea es que ese lapsus del principio es sincero, o sea, que sea un taller también, un seminario taller de investigación, y esto implica participación, ¿sí? Y actitud colaborativa, no meramente receptiva o pasiva por parte de quienes forman parte de este aula, que quizás no lo dijimos, pero bueno, ojalá nos pueda dar también la posibilidad de quizás, al menos parcialmente, en algún grupo, quienes puedan acercarse al instituto en algún momento de estos 5 encuentros, quizás alguno de ellos pueda ser al menos parcialmente presencial, ¿no? Siempre va a ser virtual para que todo el mundo, para garantizar la cursada de todos quienes se inscribieron, por supuesto. Bueno, yendo a la Filmina 12, vamos a encontrar con un personaje que quienes nos dedicamos a la educación conocemos mucho. Y tiene en manos, vamos a ver la siguiente Filmina. Bien, tiene en manos un palo de amasar,
y lo que está amasando se parece mucho a nuestra bandera, ¿no? A los colores que representa nuestra identidad, nuestra nación, y es justamente la tapa del libro, del material que vamos a proponerles para lectura y como material también para ampliación de todo este primer encuentro, que es el libro de Nicolás Arata. Esta es la tapa del libro. Nos pareció importante también ilustrar para comenzar este primer encuentro, esta primera clase, que, como decíamos hace un ratito, justamente se va a basar en estos interrogantes. ¿Qué es la alfabetización histórica? ¿No? Y ahí ponemos un acento fundamental, porque también es un acto consciente, deliberado, el de alfabetizar, ¿no? Así como aprendemos lectoescritura y operaciones matemáticas, aritméticas cuando empezamos la escolaridad, ¿no? Independientemente de las edades, sabemos que esto no es para todos, todas igual, ¿no? Hay gente que puede alfabetizarse quizás de adulta. Bueno, así como existe una alfabetización para estos primeros saberes tan necesarios para la vida diaria, también existe la alfabetización histórica. Necesitamos, ¿no?, ser conscientes de lo que significa enseñar y aprender a pensar históricamente. Entonces, la pregunta central aquí es, ¿en qué circunstancias, ¿sí?, la escuela, nosotras como educadores, educadoras, propiciamos, impulsamos, posibilitamos, generamos condiciones para que nuestros estudiantes puedan aprender a pensar históricamente? Así que vamos a ir desplegando un poquito qué significa este ejercicio, ¿no? Y lo vamos a hacer de la mano también de varios autores y autoras. Vamos a pasar a la próxima filmina. Y ahí vamos a también a compartir otra frase, otro fragmento de este autor, que también vamos a destacar, y seguramente en distintos seminarios de esta diplomatura ustedes van a encontrarse con Boaventura de Sousa Santos, que es este pensador, intelectual, que vive en Portugal, pero está permanentemente ligado a América Latina. De hecho, fue uno de los oradores de ese tan rico primer foro del pensamiento crítico que se hizo en el Estadio de Ferro en el año, yo creo que fue 2018-19, ¿no?, donde hubo una presencia de muchísimos intelectuales, ¿no? Y fue realmente muy, muy rico. Bueno, ustedes estarán leyendo esta cita que traemos, que pone el acento justamente en una categoría central que es la de crítica. Bien, si les parece, vamos a pasar al desarrollo un poco de algunas categorías teóricas con esta siguiente filmina. Excelente. Bueno, entonces, Eva, cuando sea necesario, dar lugar a la participación de quienes están compartiendo esta tarde, vamos haciendo eso. Bien, bueno, Susana, vamos a... Sí. Como aporte, bueno, para las dos, uno de los participantes nos comparte, Gustavo Martínez, nos va agregando en el chat, construir de manera autónoma, conjunta, desde el disenso lograr consenso para avanzar en la construcción de nuevos rumbos. Bueno, otros comentarios que les está resultando muy interesante la clase, otros manifiestan la ansiedad de llegar ya a la clase 5. Bueno, por ahora son estos los comentarios, después yo las sigo teniendo al TAT. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias también por la participación. La idea es que sea realmente, estamos convencidas las tres, el equipo docente, de que estos espacios se
se enriquecen, ¿no? Y son posibles y tienen sentido siempre y cuando hay una participación real, ¿no? Y hay una apropiación. Si no, seguimos como reproduciendo viejos esquemas. Bien, entonces también se van a enriquecer un poco las clases cuando ustedes en estos interencuentros puedan acceder a estos materiales de lectura y los audiovisuales. Entonces, en el próximo encuentro vamos a poder también, ¿no? Ya contar con más aportes con esos análisis que ustedes vayan haciendo. Bueno, aquí a modo muy general, a la hora de hablar de didáctica, nos parecía interesante por ahí compartir 3 estilos de ser docente, 3 estilos de hacer escuela. De repente, aquí este autor es una publicación de la revista Cuadernos de Pedagogía de España. Este autor, que es Felipe Trillo Alonso, él lo dice abiertamente que en realidad... Bueno, no, me detuve porque ustedes están viendo ahí todos los autores. Bueno, ahora vamos a ver solamente el primero, que es 3 estilos de hacer docente y de hacer escuela. Después vamos a ir pasando a las otras categorías también. Les decía, Trillo Alonso nos habla de 3 estilos de hacer escuela y él lo aclara, que lo hace de un modo exagerado, a modo como de caricatura, porque en realidad no existe, ¿no? Puntualmente un docente totalmente técnico, totalmente práctico, totalmente crítico, ¿sí? Pero lo hace a los fines de garantizar un análisis y ver, bueno, en qué cosas podemos por ahí identificarnos a la hora de tomar conciencia de por dónde andan nuestras prácticas de enseñanza. ¿Qué hace un docente con el estilo técnico? El primer estilo es el técnico. El estilo técnico es un estilo positivista, es un estilo normalista con esquemas rígidos, es un docente o una docente individualista. Le gusta el orden, le preocupa, y casi que lo único que le preocupa es el cómo, la pregunta del cómo. No le interesa el por qué, no le interesa el para qué. Es muy jerárquico, cumple estrictamente con la burocracia, responde sin saberlo a esa clásica división entre trabajo intelectual y trabajo manual. Es una combinación de resignación con alivio, porque las responsabilidades nunca son suyas. Sin preocupación, él siempre orbita, ¿no? Es decir, su preocupación principal siempre orbita lo que sucede puertas adentro del aula. Este es el docente que desarrolla sus prácticas de enseñanza con un estilo técnico. Vamos a ver ahora qué dice Trillo Alonso respecto del estilo práctico. ¿Quiénes son las docentes que llevan adelante su trabajo ejerciendo un estilo práctico, ¿no? A los prácticos les preocupa más el por qué y el para qué. Fundamentalmente son muy voluntariosos y voluntariosas y están convencidos de que la enseñanza sucede fundamentalmente en la institución y depende de lo que se hace o no se hace en la institución educativa, ¿sí? Es decir, sale un poquito del aula, el técnico solamente aula. El práctico, ¿sí?, tiene mayor compromiso con lo que sucede institucionalmente. ¿Y quiénes son las docentes que llevan adelante el trabajo docente desde un estilo o asumiendo un estilo crítico? Trillo Alonso nos dice que son quienes toman conciencia de las limitaciones que la estructura social impone a las prácticas educativas. Los críticos saben cuándo las condiciones están dadas y cuándo no, reivindican la idea de servicio social, de compromiso con la comunidad educativa. Los críticos no esperan que el maná caiga del cielo, se comprometen con su trabajo, pero también se comprometen con y por la suerte de la comunidad educativa. Ser crítico no es ser redentor ni ser salvador, sino que la reflexión es acción y la acción es colaborativa y es emancipadora. Entonces,
la idea en este primer encuentro, hablando de didáctica, es poder pensarnos en qué momentos, ¿no?, asumimos un estilo u otro estilo, y después ustedes van a poder leer, porque es parte del material de lectura obligatoria, en detalle qué nos dice este autor, ¿sí? Decíamos que de modo exagerado, pero hay cosas muy interesantes para tomar en cuenta, sobre todo cuáles son las preguntas, ¿no?, que están presentes en la vida cotidiana escolar, asumiendo un estilo u el otro. En cuanto a este desarrollo que traíamos para hoy de algunas categorías teóricas, también otra pregunta que intentaremos responder, es decir, nos parece interesante problematizarnos, interrogarnos, pero no estamos de acuerdo con dejar solas a las estudiantes con preguntas nada más, ¿no? Tenemos también que responsabilizarnos por el después de las preguntas. Y acá hay una pregunta importante, difícil para estos tiempos, que es ¿para qué educamos hoy? Este texto, que es de Augusto Pérez Lindo, se llama así el libro, es un libro, no es nuevo ni viejo, es de 2010. Está muy interesante y es antes del 2020, ¿no?, con todo lo que viene aconteciendo. Pérez Lindo nos habla de algunas cuestiones aquí, cómo repensar la educación en medio de las mutaciones que estamos experimentando. El balance histórico de los últimos 100 años nos permite suscribir a un montón de hipótesis respecto de qué sucede con la educación, ¿no? Esta pregunta de ¿para qué educamos hoy? Pero dice Pérez Lindo que no nos permite suscribir ingenuamente a la idea de una asociación automática entre educación, progreso y bienestar colectivo. ¿Podemos hablar de fracaso de la educación, dice Pérez Lindo, o debemos hablar de un fracaso del modelo de desarrollo dominante? Nos parece también parte de esto que estamos pensando en esta tarde, poder pensar con un estilo crítico, ¿no?, y animarnos a hacer estas preguntas. Y respecto de qué significa esto de aprender a pensar históricamente, vamos a recuperar algunas nociones, sobre todo de la mano de Nicolás Arata. Nicolás Arata es un intelectual argentino, es doctor en educación y durante mucho tiempo estuvo trabajando sobre todo en los equipos de investigación de Adriana Puiggrós, hasta hace un tiempo y al principio de este nuevo gobierno nacional, viceministra de Educación, a quien respetamos muchísimo por todo su legado y sus publicaciones permanentes y todo lo que nos aporta en el campo educativo. Bien, esto de pensar históricamente, dice Nicolás Arata, ya incluye una afirmación, ¿no? Ya está incluyendo una afirmación. Dice, bueno, es como una estrategia que tenemos las docentes, como estrategia de anticipación, invitando a abrir el juego para generar un relato, para generar un debate, ¿no?, una conversación, que es lo que hacemos todo el tiempo en las aulas, o intentamos hacer. También recupera un poco cuáles fueron, ¿no?, esos mandatos fundacionales de nuestro sistema educativo argentino, y cómo se fue construyendo esas narrativas iniciales, producto de acuerdos, pero también de algunas diferencias respecto de qué, de cómo y por qué algo debe ser enseñado y algo no debe ser enseñado. ¿Sí? Esto de qué se incluyó en la currícula, en el currículum escolar, y qué cuestiones fueron anuladas y quedaron en ese lugar, ¿no?, del currículum nulo o del currículum oculto, que también forma parte del currículum escolar. Entonces, poder pensar, dice Arata, ¿con quién se está discutiendo, ¿no?
si bien ustedes van a ir estudiando en los distintos seminarios, justamente estos proyectos que lograron ser hegemónicos, bueno, cada proyecto hegemónico también prevaleció por sobre otros. Es interesante, ¿no?, poder recuperar esos que fueron olvidados, ninguneados o invisibilizados. Y pensar históricamente, de alguna manera, también nos lleva a esto, ¿con quién estamos discutiendo? ¿No? ¿Con quién estamos discutiendo? Cuando estamos sosteniendo algo, ¿con quién estamos debatiendo? Entonces, esto de pensar históricamente remite más que nada a una postura, ¿no?, a una actitud, que cada persona es capaz de construirse a sí misma frente a las circunstancias que quiere conocer. Esto también habla, por ahí salió hace un ratito un comentario de ustedes respecto de la autonomía, ¿no? Bueno, esto de construirnos como sujetos educativos, siempre pensándonos también, aunque seamos docentes, como sujetos de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo me puedo colocar yo frente a aquello que quiero conocer? ¿Sí? Esto también es importante pensar. Y por otro lado, hablando de pensar, volvemos a esto de qué significa pensar en y desde Latinoamérica. Y ahí vamos a recuperar algunos aportes, sobre todo de Semmelman, de este pensador mexicano, que nos invita a repensar conceptos que están quizás demasiado arraigados, como occidente, como indio, como blanco, como raza, como estratificación social, como diferenciación social, como explotación, como empresario, como obrero, como capaz medio, como Estado, como legitimación. Entonces, esto de pensar históricamente es también revisitar conceptos. Y pensar históricamente también es pensar en nuestra condición de historicidad, ¿no? Los lazos entre pasado, presente y porvenir, fundamentalmente porque los humanos estamos hechos de tiempo y porque como tenemos, ¿no?, un pasado, ¿sí?, también podemos imaginar, soñar, proyectar, siempre que eso tenga una coherencia con el presente, un futuro mejor. María Zambrano, que es esta pedagoga, nos deja, y con esto yo un poco voy a ir cerrando para darle también lugar a Yami con algunas otras conceptos y nociones. María Zambrano sugiere que un maestro transmite, antes que nada, antes que transmitir un saber, transmite un tiempo, un espacio de tiempo, un camino de tiempo. Entonces, esto un poco sintetiza esta propuesta que les traemos en esta tarde de qué significa o cómo podemos generar condiciones en las aulas para aprender y enseñar a mirar históricamente. Bueno, un poco después de todo este recorrido, digamos, lo que mi intención era como compartir algunas ideas, fuerzas principalmente, para reflexionar un poco las premisas, ¿no?, que compartimos desde el seminario, pero también, digamos, como uno de los ejes de la diplomatura, ¿no?, que es esto de que identificar de que hay una historia nacional que no ha representado quizás todas las voces, que ha dejado de lado, ¿no?, la diversidad de las voces que ha habido en nuestros territorios y que quizás ahora en la actualidad, digamos, está mucho más emergiendo y desde la cual creo que desde el lugar de la diplomatura nos proponemos recuperar también. Entonces, pensar y, digamos, continuar pensando, porque es algo que por supuesto viene planteándose desde hace mucho tiempo, de esto de que se ha creado, digamos, a través del tiempo y con intenciones, por supuesto, ideológicas, una narración, ¿no?, una narración y mitos fundacionales para la legitimación de la matriz liberal mitrista,
¿sí? Que es un poco esto como el aspecto amplio político que se va a instalar, digamos, a partir de una operación ideológica de homogenización a través de la escuela, ¿no? Como un dispositivo en el sentido de Foucault de adoctrinamiento, podemos decir, ¿no? Entonces, la escuela se ha usado para validar esta matriz, pero lo que venimos a plantear es que desde el lugar de este presente tenemos la posibilidad de repensar y reconstruir nuevas prácticas. Yo había agregado, digamos, algunas ideas como esto, ¿no? De que desde esta instancia que se pensó la escuela, digamos, creo que se había comentado un poco ahí en los comentarios, como un dispositivo donde se va a transmitir el legado cultural de la incipiente Estado-Nación, que es más bien como una imagen para representar, digamos, la inclusión del Estado-Nación al mercado global, ¿sí? Entonces esto trae la necesidad de crear representaciones y la subjetividad de un ciudadano argentino, una ciudadana argentina, que no estaba, por supuesto, lo que tiene que ver con el posicionamiento de la inclusión. Entonces, revisar esta idea de que la escuela a lo largo de la historia ha servido como legitimadora de esta matriz, y que esta matriz, que es política y que Sarmiento la instala, digamos, desde la educación, pero es una educación, digamos, que es un modelo de educación que lo importa, ¿no? Que lo trae desde otro lugar, desde otros países, que es lo que plantea un poco Jauretche al respecto de pensar la realidad nacional, que dice que estamos acostumbrados a que nos piensen, digamos, a semejanza de lo externo, ¿sí? Y esto es como la deuda de pensar desde la realidad situada en la que nosotros estamos para poder comprender realmente cuáles son nuestros problemas. De que la escuela, digamos, y la propuesta del modelo pedagógico que trae Sarmiento, lo arma como desde un planteamiento de la instrucción pública, ¿sí? Negando y desvalorizando, digamos, lo propio. Pero no solo lo niega, digamos, y lo desvaloriza, sino que también lo criminaliza, digamos, ¿no? Entonces, hay una cita, digamos, que lo criminaliza en el sentido que claramente, bueno, en la clase pasada con Senegal se hablaba mucho acerca del gaucho, ¿no? De la imagen del gaucho como cuatrero, que es, digamos, también ignorante, ¿no? Esta es como la construcción, el relato que se hace acerca de las subjetividades locales. Digamos, Sarmiento, hay una pequeña cita, digamos, que yo traigo de Arata, que es el que estaba mencionando Susana, con esta idea de homogenizar, dice él, mientras haya chiripá, no habrá ciudadanos, ¿no? Y entonces yo pensaba, digamos, ¿cómo es esto importante de volver a ir, digamos, a la historia y a la narración para encontrar y develar, digamos, de qué modos este proyecto que traen, digamos, en la conformación del Estado-Nación y con el modelo pedagógico, a hoy en día, podemos decir, no fue inclusivo y de hecho, digamos, significó la negación y la criminalización de estos sujetos de los cuales nosotros también hoy nos queremos parar. Otra de las citas que me pareció importante, digamos, siguiendo con esta idea de cómo piensa a los actores locales, él dice, es un hecho fatal que los hijos sigan las tradiciones de sus padres. ¿Qué porvenir aguarda a México, el Perú, Bolivia y otros estados sudamericanos que tienen aún viva en sus entrañas, como no digerido alimento, las razas salvajes o bárbaras indígenas que absorbió la colonización y que conservan obstinadamente sus tradiciones de los bosques, ¿no? Dice que conservan obstinadamente, digamos, esto de que él está dando cuenta de que hay una resistencia, ¿no?
su odio a la civilización, sus idiomas primitivos y sus hábitos de indolencia y de repugnancia desdeñosa contra el vestido, el aseo y las comodidades y los usos de la vida civilizada, ¿no? Esto es un fragmento que está en el texto de Arata y que da cuenta, digamos, de la diversidad de voces que decía hoy al comienzo, que se niega, que no solo se niegue, sino, además, digamos, esto es una de las grandes, de los ejemplos más comunes, diría, que al llevar al futuro ciudadano argentino a la escuela, todos tenían que hablar el español, ¿no? Esta idea de homogeneizar. La homogenización también, digamos, tapó y estigmatizó, digamos, las diversidades. Entonces todos tenían que vestirse de blanco, todos tenían que cantar el himno, todos tenían que hablar en español. Otro de los puntos que resalto ahí, esto de la selección arbitraria del conocimiento y de la narrativa a enseñar, digamos, la historia oficial versus la historia negada. Y un poco pensaba en esto, digamos, que se comentaba en la clase anterior, que hablaba Francisco, digamos, que la historia oficial, digamos, con el acontecimiento que traía, digamos, decía que Andresito, digamos, como el primer gobernador de Corrientes, cuando pregunta, digamos, por los hijos de la población guaraní, dicen que están, digamos, en los yerbatales, y cuando pregunta por los hijos, digamos, de los propietarios, y los lleva a un bar, que lo hace trabajar, digamos, la historia oficial no va a contar acerca de, digamos, cómo intenta hacer emerger, digamos, estas desigualdades que se estaban planteando en el territorio. La historia oficial va a contar acerca, digamos, de el bárbaro de Andresito, ¿no? Entonces, cómo esto de la narrativa oficial, de la historia oficial, se empieza a crear una tradición que dice Ana, digamos, la alemana que mencionaba hoy Susana, Ana Arendt. La tradición se convierte, digamos, como en un hilo conductor que las próximas generaciones vuelven a esa historia oficial, digamos, para identificarse, ¿no? Pero siempre volviendo a la intención, digamos, de que por algo estamos acá y que la idea es poder traer al debate estas voces negadas, dice él, así como un país no tiene solo un pasado, ya dando cuenta, ¿no?, de esto, tampoco tiene solo un futuro. La necesidad de poder cuestionar la historia es cuestionar las identidades, porque cuando cuestionamos la historia, cuestionamos las identidades, que son a la vez cuestionar, digamos, los relatos, que es donde hay un espacio de disputa para poder seguir repensando. Y ahí paso, digamos, al otro punto, que para seguir repensando, digamos, y desde las ciencias sociales, la historia, en el campo de la enseñanza y en el contenido curricular, ¿no? La idea es traer estas preguntas, estos interrogantes que tienen un foco en la didáctica y desde el aula, pero decimos, ¿cuál es el papel, digamos, cuál es el lugar de las ciencias sociales como contenido curricular? Y si bien podríamos decir, sí, las ciencias sociales, digamos, se ocupa de analizar, nos permite, digamos, analizar y pensar acerca de las relaciones sociales, los conflictos, digamos, políticos, dice Semmelman, sí, ok, pero es necesario que nosotros podamos pensar esto, digamos, desde el saber situado, desde el lugar en que estamos viviendo, porque él plantea de que lo que ocurre es que hay un desfasaje entre las categorías que nosotros usamos para pensar de las ciencias sociales con lo local. Es decir, nosotros como que importamos categorías, que es algo que hemos hecho, de los cuales estamos acostumbrados a lo largo de la historia, ¿no? Que lo de afuera es lo que nos permite pensar porque es todo lo que está bien. Y sin embargo, él dice, bueno, hay un desfasaje entre las ciencias sociales latinoamericanas con su territorio. La teoría no está dando cuenta, digamos, de la realidad situada.
si bien está y ahora ha emergido, y creo que tiene que ver con este planteamiento que se hace, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la epistemología del sur, el aporte que nosotros tenemos que hacer, dice, ¿no?, es poder recuperar desde nuestra historicidad, digamos, cuáles son las narraciones que tenemos que poner a recuperar, a que vuelvan a hablar y de las cuales tenemos que seguir proyectando, ¿no? Es decir, repensarlas, redefinirlas desde el aquí situado, desde el aquí y ahora. Y eso es como un papel importante, porque nosotros usualmente estamos, y yo, por ejemplo, en mi formación docente, he repensado la historia justamente, pero en mi formación en la secundaria, digamos, tuve esta historia como congelada, ¿no? Como la secuencia de los acontecimientos sin que se problematice eso. Y dice, hay que crear conciencia porque nosotros tenemos que saber de que formamos parte de un tiempo más grande y que querramos o no, volvemos a él por medio de las efemérides, digamos, desde que somos pequeños se nos constituyen esas objetividades. Y el papel nuestro como docente es poder preguntarnos, ¿qué pasado, digamos, vamos a mantener vivo en la medida que nosotros traemos ese pasado, ¿no? Porque justamente, digamos, Arata dice, el pasado existe en tanto que se reconstruye desde el presente. El pasado es porque hay una temporalidad presente que lo evoca, ¿no? Digamos, la importancia que tenemos al llevar propuestas de enseñanza a la escuela y desde qué lugar lo hacemos. El recuperar nuestra historicidad y nuestra conciencia histórica desde una epistemología situada. Entonces dice Jauretche, en esto que le decía al comienzo, digamos, nos han hecho, digamos, a semejanza de otros países que lo que nosotros tenemos que empezar a crear, digamos, es desde la realidad a la teoría, y no desde la teoría a la realidad, ¿no? Y acá aparece el papel fundamental, digamos, que es la importancia de las prácticas de enseñanza y las prácticas investigativas, esto de decir, del interrogar, el por qué, empezar a como a romper esas estructuras de la tradición, que quisiera leerle, digamos, lo que dice Hannah Arendt. Ella dice, la tradición es el hilo conductor a través del pasado, la cadena a la que cada generación, a sabiendas o no, tuvo que ligarse para comprender el mundo y su propia experiencia, ¿no? Y su propia existencia también, diría. Digamos, como que nos vamos respondiendo a través de lo que vamos aprendiendo también de nuestro alrededor, y una de las principales, digamos, formadoras de conciencia e identidad, como decía al principio, es la escuela. Entonces, creo que acá está como uno de los grandes desafíos, digamos, interpelar la tradición, visibilizar qué conflictos se hicieron a un lado, por ejemplo, cuando les leía la cita, digamos, de Sarmiento, ¿no? Que él da cuenta explícita, digamos, de que había como una resistencia a aprender el español, ¿no? Y cuando nosotros podemos traer, digamos, esos debates que de alguna manera los podemos recuperar, ¿no? Haciendo como ese trabajo que decía Pico y Pala, Senegalia, porque realmente es así, considero, nos podemos como empezar a preguntar, por ejemplo, si Artigas tenía generales mujeres, ¿cuál hubiera sido el lugar de la mujer hoy si hubiésemos continuado con esto, con ese proyecto? ¿No? O si se hubiese llevado adelante, digamos, el proyecto de la repartición de tierras. ¿Qué modelo de producción hubiésemos tenido hoy? ¿No? Como hacer una historia contrafáctica para poder imaginarnos esto, sin quilombo con la palabra contrafáctica, ¿no? Poder imaginarnos qué hubiese pasado para poder, digamos, tomar de estas propuestas calladas, negadas, estigmatizadas, criminalizadas, digamos, posibilidades de un mejor vivir y donde estemos todos incluidos también, ¿no? Y por eso, digamos, y esta práctica, digamos, que es la práctica de investigativa,
no es menor, porque realmente, digamos, es creadora de nuevas posibilidades, configura para poder comprender, configura, digamos, posibilidades para poder aportar y poder seguir proyectando, ¿no? Hasta acá hago mi aporte, Susana. Bien, Yami, buenísimo. Sí, te íbamos a avisar porque nos estamos acercando a las 6, entonces, bueno, para ser también respetuosas del tiempo que nos propusimos, queríamos, por un lado, agradecer la participación en el chat, que Eva nos va comentando, que, bueno, se van sumando muchas opiniones y conversaciones y demás. Muy interesante. En todo caso, vamos a recuperar esa conversación que ustedes van dejando ahí. Bueno, después vamos a hacer en todo caso una devolución. Bueno, ahora lo que nos quedaría como para seguir un poco lo que nos habíamos propuesto como encuadre es que en todo caso podríamos alterarlo, lo de, no sé si están de acuerdo, chicas, alteramos lo de la canción y en todo caso nos despedimos escuchando la canción. Podría ser. Y ahora pasaríamos a explicar un poquito en qué consiste la realización del trabajo número 1. ¿Les parece? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, entonces vamos a alterar un poquito el orden, ¿no? También poniendo en práctica esto que estamos diciendo de modos didácticos, críticos, y vamos a ir a comentarles en qué va a consistir esta primera participación de ustedes como cursantes de esta primera diplomatura en Historia de Entre Ríos, cosa que por supuesto es una enorme alegría para esta provincia y con acreditación del Infod y todo lo que eso significa. Bueno, vamos a comentarles en qué consiste este primer trabajo práctico. No sé si lo estamos viendo ahí. Bien, ¿lo estamos proyectando ya? No. A ver si lo podemos proyectar. Si lo tienen a mano, sería importante, entonces eso nos ayuda también. No, ajá. Ahí estamos. Perfecto. Ahí estamos. Bien. Bien. Bueno, este primer trabajo va a consistir en lo siguiente. Primero nos vamos a presentar, es decir, ¿por qué? Por esto que estamos diciendo que intentamos tener una coherencia entre los autores, las autoras que respetamos, que significan como faros, esto que hablamos de las premisas y demás, y todo lo que vamos aprendiendo, digamos, con esos aportes intelectuales y del campo de la investigación y demás. Entonces, siempre consideramos que es importante, así sea una charla, un encuentro breve, tener mínimamente un intercambio entre quienes estamos, ¿no? Con quienes estamos compartiendo esa actividad. Dice Graciela Frigerio que en la docencia trabajamos fundamentalmente con dos aspectos, con todo lo que tiene que ver con el conocer, pero también con el reconocer. Trabajamos con el conocimiento y con el reconocimiento, deberíamos hacerlo, ¿no? Con el reconocimiento con quienes estamos interactuando en esa práctica. Entonces, la propuesta aquí es que ustedes puedan en una carilla, algo breve, contarnos algunos rasgos de su trayectoria laboral docente, incluyendo aspectos de esto que Laura de Betalle llama como el camino lector. Todas las subjetividades estamos atravesados, ¿no?, por diferentes lecturas y textos internos y externos, nos dice Laura de Betalle. Entonces, la idea es que ustedes puedan contarnos algo de ustedes, y por ahí con Yami queríamos poner como ejemplo cómo nos presentaríamos si tendríamos que hacer este trabajo, esta primera consigna. Bueno, y yo pensaba, ¿no?, en estos días, mientras preparábamos esta primera clase, yo decía, bueno, les podría contar quizás que desde que comencé la docencia en el 94, siempre traté de establecer vínculos entre la pedagogía y los lenguajes artísticos, o sea, que entre al aula el teatro, la música, el cine, etc. Siempre tengo una preocupación, una búsqueda por no disociar teoría práctica, es decir, tratar de
llevar adelante una praxis, mantener una coherencia, praxis en el sentido gramsciano, en el sentido freiriano. Por ahí podría contar de algunos faros que han sido y son fundamentales en mi vida docente, como por ejemplo, quizás la nombraría Nina Landriani. Después, también quizás que podría mencionar también como un rasgo del trabajo docente es que siempre participé como afiliada del movimiento obrero organizado de la educación. CETERAM, SAFE, ACMER, y eso lo valoro, por ejemplo, ¿no? Fue muy, muy importante, por ejemplo, en la crisis de los 90 o en 2001, ¿no? Considero que fue clave en mi trayectoria laboral. Y como camino lector, por ahí mencionaría algunas lecturas que me siguen siendo y fueron muy vitales, como Roberto Folari, como Gramsci, como Nina Landriani, como Alicia de Alba, Freire, Casullo, Carlos Cuyen, Puigros, Semmelman, Inés Dussel, Pablo Pinó, ¿no? Bueno, por ahí la idea más o menos, ahora Yami nos va a contar algunas pinceladas de su trayectoria, es recuperar, es una categoría que la traemos de Flavia Terigi, ella habla de trayectoria laboral docente, ¿sí? Dice, bueno, ¿por dónde pasamos en esto que podemos compartir o no, este sentido carrera docente? A mí no trato de evitar esa denominación, prefiero hablar del trabajo docente. Bueno, ¿por qué instituciones? ¿Qué vínculos? ¿No? Cuestiones fueron emergiendo que fuimos necesitando por ahí encontrar nuevos trayectos de formación, ¿no? Bueno, poder contar un poco algunas instancias fundamentales de esto que Terigi llama trayectoria laboral docente, y en eso incluir esto del camino lector, ¿no? Que es un camino que también por ahí merece ser pensado y que tomemos conciencia respecto de qué leemos, cuánto, cómo inciden esas lecturas en nuestra subjetividad en general y en nuestra vida docente. Bueno, creo que algo que me gustaría compartirles es que en esto de las trayectorias, ¿no? Yo soy de Bobril, departamento de La Paz, digamos, es un pueblo chiquito. Entonces, venir a estudiar ciencias sociales en Wader, por ahí quería aclarar eso también, fue significativo, digamos, ¿no? Porque a mí me fue como abriendo mucho la perspectiva, digamos, de la realidad social, ¿no? Que una vez es, digamos, hijo del contexto, me sentía un poco ahistorizada, digamos, ¿no? También por esto me siento muy identificada, digamos, con lo que tiene que ver con la defensa de la tenencia y la repartición de la tierra. Un poco uno de los autores en esto, mi primer acercamiento y llegada a las ciencias sociales fue Eduardo Galeano, ¿no? Un poco esto de poder identificar el posicionamiento como sujeto. Después tuve la posibilidad de participar con un profesor, fundador de la carrera, César Richardino, en unos juegos de simulación que se llamaban Los Patitos en Fila. Eso para mí fue también, en mi formación, como muy... me abrió, porque era esto de preguntarse, digamos, cuántos modos de pensar la educación había, y podíamos pensar, digamos, desde el conservador, liberal, popular, anarquista, ¿no? Y entonces, digamos, la importancia de posicionarse políticamente al respecto. Después, digamos, un poco una autora, digamos, que también como que me aclaró un poco panorama nacional, diría, en vínculo con el internacional, es Mónica Peralta Ramos. También me fui acercando mucho a lo que tiene que ver, digamos, a las perspectivas de género. Creo que es fundamental también porque a uno, digamos,
al considerarse como un ser en esta humanidad, sin tener que pensar, digamos, en la designación del género, es importante, digamos, pensarse desde un lugar, digamos, como activo, ¿no? Y realmente reconocer estas desigualdades son importantes, como una de las desigualdades más de la sociedad que existen. Y bueno, luego hay un autor, digamos, que es Goldner Alvin, también digamos, hizo grandes aportes en lo que tiene que ver en pensar en cómo uno va construyendo, digamos, sus saberes sin darse cuenta, quiero decir, ¿no? Como uno va naturalizando, digamos, los saberes y estas tradiciones que les traíamos. Y en esta intención o desde el oficio, digamos, de repensarnos y ser crítico, poder reconocer esta idea de todo esto que nosotros traemos y saber de que somos como sujetos cargados de tiempo y cargados de experiencias y cargados de historia, que no siempre somos conscientes de esto, entonces el repreguntarnos lo que está subyaciendo en nosotros es importante para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Bueno, creo que un poco hasta por aquí estaría bien. Genial, muchas gracias. Bueno, simplemente no es para que nos tomen como referencia, pero queríamos como compartir. Suponemos que esto que contamos debe entrar en una carilla, la idea es que sí. Entonces, bueno, pues, la idea es que puedan hacer una presentación contándonos algunos aspectos y después van a encontrar también en los materiales ahí en la plataforma una breve reseña de a qué llama Terigi esto de trayectoria laboral, ¿sí? En tiempos que hablamos mucho de trayectorias estudiantiles, por eso un poco también le estamos remarcando esta noción de repensarnos, ¿sí? En esta categoría de trayectorias laborales. Para pensar un poco el camino andado y por supuesto también para redefiniciones a futuro. El segundo ítem dentro de esta consigna de este primer trabajo práctico es elegir uno de 3 interrogantes, es decir, después de leer los materiales, van a ver si responden qué significa enseñar a pensar históricamente o cuál es el lugar del conflicto en las ciencias sociales como contenido curricular. Ahí lo vamos a hacer sobre todo de la mano de Michael Apple, que nos ayuda a pensar un poco qué pasa con el conflicto, si lo enseñamos, si lo evitamos, si le damos un espacio en el aula o no. Y por último, qué conceptos están siendo debatidos, algo de eso hablamos también esta tarde, en el campo histórico. Ahí arrojamos algunos de esos conceptos de la mano de Semmelman, pero ustedes podrán seguramente aportar algunas nociones, algunos conceptos que están siendo debatidos hoy por hoy. Y por último, les pedimos, para eso Eva hizo un formulario, que también se lo vamos a dejar, una encuesta breve. Ustedes van a encontrar ahí 9 ítems, que es pensar problemas, son preguntas, digamos, más que nada indicadores, ¿sí? Para responder esta pregunta. ¿Cuáles son los siguientes problemas que te preocupan especialmente en tu práctica docente, en tus prácticas docentes? Entonces, ahí ustedes tienen una serie, incluso al final pueden agregar también, el punto 9 es otros, tiene una serie de indicadores que ustedes considerarán de acuerdo a su trayectoria laboral, ¿sí? Que están influyendo en esto de la enseñanza de la historia. Entonces, eso sería básicamente el trabajo práctico número 1. Como verán, es muy sencillo, pero bueno, van a tener que ver el audiovisual que hoy no vimos y también realizar estas pequeñas tareas. Por último, nos quedaría simplemente comentar de un material que también van a tener, que nos va a servir como de bisagra entre el primero y el segundo encuentro, que es un cuento breve, muy breve, de Eduardo Galeano, que salió en el página 12, que se llama Este mundo es un misterio,
que básicamente es un texto hecho en base a preguntas. Son todos interrogantes, uno detrás de otro, y aparece otro dato central en toda investigación, que es el poder detectar paradojas. Es un texto lleno de paradojas, preguntas y paradojas. Entonces, bueno, un poco con ese texto vamos a andamiar la clase número 2 y también lo van a tener ahí para trabajar. De mi parte, simplemente agradecerles la participación, que se quedaran unos minutos después de las 18. La próxima vamos a tratar de ser más precisos con el tiempo y nos iríamos escuchando, cantando también, ¿por qué no?, esta canción Garzas Viajeras de Aníbal Zampayo, que nos parece que es un tema propicio para esta diplomatura, una canción litoraleña, y en los próximos encuentros seguiremos eligiendo también algunas canciones y expresiones artísticas. Así que de mi parte les agradezco su participación, nos encontramos en el próximo encuentro y seguimos en el interencuentro vía la plataforma. Así que un abrazo, un gusto y hasta la próxima. Lo mismo digo, gracias a ese equipo que estuvo ahí también sosteniendo, compartiendo, a quienes estuvieron también compartiendo, fue fundamental. Y bueno, sí, nos estamos viendo la próxima. ¿Se cortó el vivo ya o no? Ah, estamos ahí, sí. Nos vemos. Te voy a hacer uno si querés. ¿Me qué? Mi fa sostenido menor. Sí. 1, 2, 3. Y aquí no. Taca. Bien. Ritmo, o sea, lo que ya tocaba. Las dos vueltas. Las dos vueltas son iguales. Y aquí mi río, cuando mueve. Y aquí las dos vueltas son iguales. Y aquí mi río. Eso, desde ahí. Viajeras, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo van. Y aquí mi río espejo muestra su vuelo, como si fuera un pañuelo que enero lavando está. Y aquí mi río espejado muestra su vuelo, como si fuera un pañuelo que enero lavando está. Hay un barquito que se amaca sin cesar, varias muchachas navegando por placer. Y allá a lo lejos, canoa de pescadores, son signos de sinsabores, qué distinto atardecer. Y allá a lo lejos, canoa de pescadores, son signos de sinsabores, qué distinto atardecer. Ya ve paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble los bienes. Bandera al viento, el lienzo rubio del trigal, se mece suave en ondas de oro. Y al volver, buchonas grises las torcasas en el río, antes de buscar sus nidos van de su cauce a beber.
buchonas grises, las torcasas en el río, antes de buscar sus nidos, van de su cauce a beber.